Mal. Diputado Galleguillo. Ahí sí. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, con quien he tenido la oportunidad de conversar precisamente en Iquique, la región que represento, que es la primera. Nino recién dio una pincelada a lo que es la zona franca, pero retomando las palabras de mi colega Boric con respecto a Tarapacá. La zona franca dejó de ser competitiva. Está pasando problemas. Porque confundieron los roles. La hicieron inmobiliaria. Y ese no es el negocio de la zona franca. Pero cuando entran lucas, vía impuestos, ¿cierto? Claro que interesa. Y nosotros los iquiqueños siempre hemos dicho que los impuestos, no desde ahora, de mucho tiempo, la zona franca tiene 40 y tantos años. 40 y tantos, parte de 75 a la fecha, más de 40 años. Dijimos siempre que esos impuestos podían quedar de reinversión en la zona. Porque no era justo que cuando está en su apogeo se construyeran puentes, caminos, carreteras en todo Chile con plata que no les costó ni un sudor a esa gente. Y en ese tiempo entonces Arica pertenecía a la primera región. Yo entiendo, Arica quiso independizarse, quiso hacer cosas mayores, vino con Erwin la ley Arica 1, la ley Arica 2, que tienen otros beneficios, y nosotros pensábamos que eso estaba bien. Entonces se crea la 15ª región. Y esto es con el mejor ánimo, Nino, porque lo hemos conversado en todos lados. Ese 20% de utilidades brutas que aparecía ahí, que reparte, ¿cierto?, la zona franca, es por una ley. Porque si no existiese esa ley, no nos dan ni los buenos días. Entonces, nosotros ¿qué hemos dicho? ¿Cómo puede compatibilizar una zona distinta, 15ª con la primera, y precisamente en la primera donde se generan los recursos? Entonces una vez hablamos, ¿cierto?, de la priorización de zona franca. Hablábamos de los 3/3, practicando el ahorro popular. 1/3 comprar acciones en la comunidad iquiqueña, 1/3 quienes trabajan en la zona franca y 1/3 los empresarios, que son los que ponen el capital y arriesgan, si les va bien o les va mal. Y a eso por debajo había que sumarle un tema que nuestros socios mayoritarios eran Bolivia y Paraguay. Bolivia hoy día no compra como está comprando antes, compra todavía, pero no tanto, y Paraguay lo único que hace es llevarse auto, ¿ya? Y ha bajado también un poco la cuota en ese sentido. Mientras tanto, las relaciones con Bolivia todo el mundo sabe que no han sido las mejores. Evo Morales, dentro de lo torpe que ha sido e insolente con nuestro gobierno y con nuestro país, es inteligente, porque partió a China a pedir plata con su proyecto de los corredores bioceánicos ferroviarios. Entonces él va a traer mercancía por los puertos de Hilo y Matarani. No estamos asustados, sino que hay que hacer la zona franca más competitiva. Y en ese problema está. Usted, su secretario, sabe que yo fui alcalde de Alto Hospicio. Allá se levantó un elefante blanco. Así como habla mi colega acá en la zona franca, que no hay una estaca, dice. Allá se levantó en un par de hectáreas el Parque Empresarial Sofri, en Alto Hospicio, que anunció generación de empleo para 5.000 personas. Yo cuando vi el proyecto era bonito, pero también les dije, con la experiencia que teníamos ya de zona franca, usted no va a captar empresario si tiene en la mente lo inmobiliario, porque nadie le va a pagar, por ejemplo, 30 UF el metro cuadrado para arrendar, ni siquiera ser propietario. Y los resultados están a la vista. Hay 2 empresas que están instaladas en esa zona, que es Kauman, que trae chasis Mercedes-Benz, y le está vendiendo carros al ejército, porque atrás le pone, ¿cierto?, lo que pide el ejército con los estándares de hoy día. Y ya ha traído para el sur 80 carros más o menos. Es lo único que está generando algo ahí. Y después un particular, que es de apellido Yurich, un yugoslavo, que para más remates se le quemó su galpón. Son los 2. Y ya han pasado más de 5 años. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Y qué decía yo cuando era alcalde? ¿Cómo llamo a la inversión? Si zona franca está cobrando 30, 20 UF el metro cuadrado. Entonces, conjugan muchas cosas. ¿Por qué fue bajando esto, su secretario? Porque curiosamente este país no estaba creciendo más allá del 1.5 en materia de economía. Y Perú lo hacía al 6%. Entonces, muchos pequeños, medianos empresarios de zona franca se fue a Perú, porque ellos buscan mejor expectativa y es entendible.
hoy día la zona franca no debe estar generando más de 15.000, 20.000 empleos de 36.000 que generaba. Entonces hay preocupación. Usted deslizó recién cuando tocaba el tema de lo que estaba exponiendo, dijo lo posible, si es posible que se renueve la concesión. Nosotros tenemos la certeza y estamos confiados que tiene que renovarse, le estamos haciendo empeño, ¿cierto?, en la medida que podamos, conversando con autoridades, pero no hay muy buen ánimo de renovar la concesión. Sin embargo, los beneficios tributarios y un montón de cosas que había ahí, había prohibición hasta el 2035. En el caso de la zona franca, si no va a existir, ¿cierto?, una ampliación de concesión, todos los que están invirtiendo ahí van a emigrar. De hecho, ya han emigrado varios. Entonces, hay una preocupación ahí con respecto a eso, subsecretario, y yo creo que Hacienda, Economía, que se ha mencionado aquí, el gobierno en general, tiene que poner, no digo que nos interesen, más interés en lo que estamos planteando desde hace mucho tiempo, porque lo único que buscamos primero, hablando con los empresarios, que sea más competitiva. ¿Sabe usted que hoy día un televisor es más caro en zona franca que en el retail? En Falabella, en Ripley. ¿Y cómo puede ser posible? Si ahí están exentos de IVA y los otros pagan IVA. Entonces, esa es una cuestión ya más bien de economía, de empresario, de inversión, qué sé yo. Pero, ¿cómo lo hacemos para que sea, lo que decía recién, competitiva? Yo creo que el tema está en bajar los aranceles, los arriendos de módulos, los arriendos de galpones. Cuando gobernó el presidente Lagos, hay un decreto que nadie lo ha tomado, no sé, le tienen miedo, sí que diablo. Decía que la licitación de la zona amurallada, se le llama a la zona de galpones, tiene que ser vendida como prioridad a los empresarios. O sea, lo irían a licitar, no sé, una cosa así parecida. Pero también las malas prácticas nos dicen que hay personas que arriendan galpones, los subarriendan y los subarriendan. Eso no puede ser posible. Todas esas cosas hay que revisarlas, porque en realidad encarece el producto. Si a uno le arriendan a tantas cantidades de UF un galpón, y este le saca el 50% y el otro le saca el 100%, creo que hay una competencia totalmente desleal ante la necesidad de galpones. Por eso que muchas veces uno ve, el que ha ido a Iquique debe recordar la avenida que se llama Circunvalación, ve de todo en la calle. Maquinaria estacionada, autos en las veredas que impiden el paso de los peatones. Porque claro, si hay un señor que es dueño, no es dueño, sino que arrienda galpones y los encarece más. Estamos preocupados, subsecretario, por ese tema, más que nada la renovación de la concesión, porque está colocando en riesgo la generación de mano de obra. Y los empresarios, de verdad, no tienen buena relación con la zona franca. Yo podría atenderme mucho más a explicarle, por ejemplo, cuando se habla mucho en el país del regionalismo. ¿De qué regionalismo hablan? Si todas las autoridades que nombra el gobierno, en sus facultades que tiene hasta el día de hoy, nombra gente foránea. A Arica le pasa lo mismo seguramente, a nosotros también. Y nosotros tenemos en la región gente capaz, profesionales jóvenes, a lo mejor más adultos, que son capaces, que conocen la zona. Ciudades Puerto, por ejemplo. Iquique es una ciudad puerto. La EPI renueva directorio y da un cupo. ¿Y por qué tiene que venir gente, y ninguna animosidad en materia de discriminar, ni mucho menos, por qué tiene que venir gente de Santiago a ocupar directorio en una zona que no le corresponde? Porque un gobierno tiene cueteo para ciertas cosas. También estamos metidos en ese tema y también nos preocupa. Yo creo que a la zona extrema le pasa lo mismo, más allá, cierto, al sur, que quisieran tener genuinos representantes de su zona. Ese es el pensamiento que tenemos allá, y ahora que se nos complica más. El senador Soria, ¿cierto? Ustedes lo ven, anda con sus planos para arriba y para abajo, moviendo el corredor bioceánico, pero el gobierno dijo ya que el corredor oceánico, Brasil, ahora que tiene buenas relaciones con Bolsonaro, Brasil, Chile y sea Antofagasta, y no nombra Iquique. Entonces, ¿cuál es la animosidad que hay ahí? Y nosotros creemos que los corredores bioceánicos, yo me lo conozco al real derecho. Claro, entonces, por eso es que Bolivia se descuelga. No va a Bolivia el corredor bioceánico, el que se anuncia por este lado.
porque saben ya que Morales, como se dije anteriormente, tiene ciertas relaciones con Perú en materiales comerciales para sacar mercadería por los puertos de Hilo y Matarani, lo que le abarata con